Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén excelentísimo en esta mañana, en esta tarde, en esta noche. Vamos a seguir aprendiendo y seguir enseñando. Recuerden que somos maestros y estudiantes del tiempo en Secretos y Manantial del Cielo para cada uno de vosotros. Quiero compartir ahora un libro maravilloso de Rudolf Steiner, Las manifestaciones del karma. Un maravilloso libro que son las manifestaciones del karma. Notas estenográficas no revisadas por el autor de 11 conferencias dadas en Hamburgo en el mes de mayo de 1910, de la editorial Kier, Santa Fe, 1059, Buenos Aires, Argentina. Primera conferencia: naturaleza y significación del karma en la personalidad, el individuo, la humanidad, la tierra y el universo. En este ciclo de conferencias trataremos un problema de la ciencia espiritual que está profundamente ligado a la vida. Las diversas exposiciones de los años anteriores nos habrán permitido comprender que la ciencia espiritual no debe ser una teoría abstracta, una mera doctrina, sino un verdadero manantial de vida y de aptitud para vivir. La ciencia espiritual no cumplirá su misión si no lo hace la vida más rica, más comprensible y nuestra alma más hábil, más activa y más fuerte. Sin duda alguna, si se contempla el mundo moderno que nos rodea para ver hasta qué punto se podría transponer en esta vida todo cuanto nos da la ciencia espiritual, sentiremos una impresión desconsoladora. Porque si uno examina y analiza, sin prejuicios, todo lo que el mundo pretende saber actualmente, lo que empuja al hombre a alimentar ciertos sentimientos y realizar ciertos actos, se llega a la conclusión que todo es completamente extraño a los conceptos antroposóficos y que no tenemos la más mínima posibilidad de intervenir directamente en la vida, con la ayuda de los conocimientos obtenidos en la ciencia espiritual. Sin embargo, eso sería resultado de una observación superficial que no tuviera en cuenta las enseñanzas que hayamos podido recibir, porque debemos decirnos que cuando las fuerzas de la ciencia espiritual hacen penetrar en nosotros, hayan alcanzado toda su fuerza, entonces encontrarán el medio de intervenir en la vida del mundo, mientras que si no hacemos nada por acrecentarlas y desarrollarlas, esa intervención será prácticamente imposible. Si un examen de esa clase tendiera a desesperarnos, podríamos encontrar consuelo en las consideraciones que constituyen el tema mismo de estas conferencias, lo que se llama el karma humano y el karma en general, porque cada hora que pasamos aquí nos demostrará que no debemos ahorrar esfuerzo alguno para facilitar la intervención de las fuerzas espirituales en la vida, y que si creemos seriamente y firmemente en el karma, debemos tener plena confianza en que él mismo nos dictará lo que tengamos que hacer, más o menos pronto. Veremos entonces que si creemos no poder todavía hacer uso de las fuerzas adquiridas por nuestras ideas, es porque dichas fuerzas aún no son lo suficientemente grandes como para determinar al karma a suministrarnos los medios de actuar con ellas en el mundo. En esas conferencias no debe vivir solamente una cierta suma de conocimientos, sino que cada hora debe hacer crecer en nosotros la confianza en el karma, la certidumbre de que cuando haya llegado el momento debido, sea mañana, pasado mañana o dentro de muchos años, nuestro karma nos aportará deberes que cumplir en consonancia con lo que nuestra participación en dichos conocimientos nos impondrá. Veremos en el karma una doctrina que nos instruirá solamente sobre tales o cuales hechos del mundo, sino que por las soluciones que ofrece puede traernos también la satisfacción y la elevación en la vida. Sin embargo, es necesario evidentemente que profundicemos nuestro estudio de esa ley general que llamamos karma. Es necesario estudiarlo desde el punto de vista de su existencia, esto es, en el universo. Y aquí se impone la necesidad de dar una definición, una explicación de las palabras, cosa que no solemos hacer ordinariamente al hablar de la ciencia espiritual. Por regla general, las definiciones no nos llevan nunca muy lejos. Ordinariamente comenzamos exponiendo los hechos, y cuando estos hechos han sido convenientemente agrupados y ordenados, los conceptos y las representaciones se desprenden por sí mismos. Si quisiéramos aplicar el mismo método a los vastos problemas y cuestiones que tendremos que afrontar en estos días, necesitaríamos disponer de muchísimo más tiempo del que tenemos. De ahí que sea ahora necesario para que podamos comprender el asunto, que debemos ir, no una definición, por lo menos una especie de descripción del concepto que va a ocuparnos. Las definiciones no tienen otro objetivo que establecer el sentido que se quiere dar a una palabra cualquiera. Como esta intención vamos a definir la palabra karma. Cada uno de vosotros se ha formado por medio de diversas reflexiones una idea de lo que es el karma.
Considerarlo como la ley espiritual de las causas es una idea bastante abstracta. Si por ello queremos entender la ley que hace que ciertas causas que reposan en la vida espiritual produzcan ciertos efectos, si por una parte esta concepción abstracta es demasiado estrecha, por la otra peca de ser excesivamente ancha. Si consideramos que el karma sea una ley de causas, entonces debiéramos compararlo con lo que el mundo en general conoce como ley de causalidad, la ley de causa y efecto. Estableceremos primeramente lo que entendemos por ley de causalidad de una manera general, fuera de todos los hechos y acontecimientos espirituales. La ciencia exterior insiste mucho en nuestros días sobre el hecho de que todo su valor proviene de que ella se basa en la ley general de la causalidad. Relaciona los efectos con las causas que los han engendrado. Pero el hombre no conoce bien la forma en que esos efectos están relacionados en sus correspondientes causas. Podréis, en efecto, encontrar hoy en los libros que se creen muy sabios e ilustrados y que se imaginan explicar muy filosóficamente los conceptos, definiciones de este género. Un efecto es lo que deriva de una causa. Decir que un efecto deriva de una causa es echarse a un lado de la realidad. Efectivamente, en el caso de un rayo del sol que caiga sobre una plancha de metal, de tal manera que ésta se recalienta, el mundo externo hablará de causa y efecto. Pero ¿podemos realmente pretender que el efecto, esto es, el recalentamiento de la plancha metálica, tenga su causa en el rayo del sol caliente? Si este rayo del sol ya trae consigo ese efecto, ¿cómo es que un rayo del sol no calienta una plancha de metal si ésta no se encuentra en su camino? En el mundo de las apariencias, esto es el mundo inanimado que nos circunda por el momento. Para que una causa sea seguida de su efecto, es siempre necesario que algo venga a encontrar a esa causa. Y si no se llena esta condición, no se podrá nunca hablar de ese efecto engendrado por una causa. No está de más que comencemos por hacer esta observación de apariencia muy abstracta y filosófica, porque si uno quiere progresar en el dominio de la ciencia espiritual, es necesario habituarse a dar una gran exactitud a todos los conceptos y a no tratarlos negligentemente como suelen hacer a veces otras ciencias. Ahora bien, no haría falta jamás hablar de karma en un caso como el del rayo del sol que recalienta una plancha de metal. En este caso hay cierta casualidad, la relación de causa a efecto, pero jamás llegaríamos a formarnos una conclusión justa del karma si habláramos de él en ese sentido. No se puede aplicar la denominación de karma a una simple relación de causa a efecto. Pasemos, pues, a una concepción más elevada de las relaciones de la causalidad. Supongamos que tenemos un arco que lo tendemos a disparar de una flecha. La tensión del arco mismo ha provocado cierto efecto, pero la relación entre este efecto, el disparo de la flecha y la causa, no puede ser denominada karma. Pero si consideramos otro punto en esta serie de hechos, comenzamos en cierto sentido a aproximarnos a la idea del karma. Reflexionemos sobre el hecho de que el arco sometido a un uso frecuente se va debilitando poco a poco. La acción del arco, el empleo que se hace de él, no tiene por única consecuencia un efecto exterior del mismo, sino que va seguido de un efecto que le concierne en sí mismo. La tensión continua del arco tendrá una consecuencia directa para el arco mismo. Se produce un efecto que afecta al objeto mismo que provoca dicho efecto. Esto ya pertenece por entero al concepto del karma. No puede concebirse el karma sin la producción de un efecto que recaiga sobre el objeto o el ser que lo ha provocado, sin este hecho particular de una reacción del efecto sobre el ser que ha sido su causa. Nos aproximaremos mejor al concepto del karma si consideramos que en el efecto provocado por un objeto o un ser debe recaer sobre este ser mismo. Sin embargo, el debilitamiento del arco o causa de uso continuo a que se le somete no debe ser llamado karma del arco. Por las siguientes razones, si durante 3 o 4 semanas hemos estado tendiendo el arco muy a menudo, tenemos en este arco algo diferente del arco que tendimos 3 o 4 semanas antes. El arco ya no es el mismo. Por consiguiente, cuando el efecto de reacción es tal que transforma totalmente el objeto o ser cuestión, ya no podemos hablar de karma. Solo podemos hablar de karma cuando el efecto de la reacción alcanza al mismo ser, o bien que, en cierto sentido por lo menos, este ser haya permanecido el mismo. Acabamos, pues, de dar un paso más hacia la descripción del karma, aunque esta manera de pensar no nos da aún más que una representación muy abstracta. Si solo queremos comprenderlo abstractamente, no podemos hacerlo con más exactitud. Un solo factor se agrega ahora al concepto de karma. Si el efecto recae sobre el ser inmediatamente, esto es, si la causa y el efecto reactivo tienen lugar simultáneamente, entonces no es posible.
Si el efecto recae sobre el ser inmediatamente, esto es, si la causa y el efecto reactivo tienen lugar simultáneamente, entonces no es posible hablar de karma. Porque en este caso, el ser que ha producido el efecto deseado, lo ha querido directamente, lo ha previsto y conoce todos los factores que han conducido a su aparición. En estos casos no se habla de karma absolutamente, cuando alguien realiza una acción precisa con un fin determinado, que se produce de acuerdo con sus designios, a eso no se le puede llamar karma. En otras palabras, para poder hablar de karma es necesario que entre la causa y el efecto haya algo que da una manera inmediata escape al que engendra la causa, de suerte que aunque exista una conexión determinada, esa conexión no sea intencional y no haya sido querida por el ser que engendró la causa. Y si esta conexión no ha sido establecida o deseada por el ser productor de causa, es necesario que la existencia de dicha conexión de causa o efecto tenga su base en algo que está más allá de las intenciones del ser o de que se trate. Esa relación o conexión debe estar basada sobre la necesidad interna de una ley. Que la conexión entre la causa y el efecto sea un resultado de la ley de la que sobrepasa las intenciones inmediatas del ser que las ha puesto en movimiento. Ya hemos, pues, reunido algunos elementos capaces de aclararnos los conceptos sobre el karma, pero es necesario que fundamos en uno todos estos conceptos si queremos llegar a una definición precisa y no abstracta. De lo contrario, nunca lograríamos comprender las manifestaciones del karma en los diversos dominios de la vida. El karma se presenta en la vida de cada hombre y es así donde tenemos que estudiarlo primeramente y ver cómo son esas manifestaciones. ¿Nos permite la vida humana conocer el karma tal como resulta de las explicaciones que acabamos de dar? Así sería si en presencia de un acontecimiento de nuestra vida pudiéramos decir: ¿existe una relación entre el acontecimiento pasado en el que tuvimos participación o en que fuimos la causa nosotros mismos? Veamos primeramente si la simple observación de la vida nos revela algo similar. Nos colocaremos en el punto de vista de observación puramente externo. El que olvide hacer estas observaciones no llegará jamás al conocimiento de las necesidades que regulan las relaciones de la vida misma. De la misma manera que sería imposible descubrir las leyes de la elasticidad en el choque de dos bolas. Si uno mismo no observa ese choque, la observación de la vida puede conducirnos efectivamente al descubrimiento de las leyes que rigen esas relaciones. Examinemos un caso particular. Supongamos que a consecuencia de un suceso cualquiera, un joven se haya visto obligado a abandonar una profesión a la cual estaba destinado. Supongamos que estaba preparado por el estudio para esta profesión, pero una desgracia cualquiera, como, por ejemplo, la muerte de los padres, lo haya obligado a abandonarla y a ser comerciante. Si observamos entonces sin prejuicio alguno un caso como este ocurrido en la vida real, con el mismo ojo con que observamos el choque de dos esferas elásticas, llegamos a constatar quizá que las experiencias que se le presentan a este joven en la obligada profesión de comerciante lo estimulan primeramente, lo empujan a cumplir con sus deberes, a instruirse y a adquirir posiblemente una gran habilidad. Pero también podremos observar que al cabo de algún tiempo comienza a manifestarse un sentimiento completamente distinto, una especie de disgusto, de descontento. Estos sentimientos no se manifestaron enseguida. Suponiendo que el cambio de profesión ocurrió a los 18 años, los años siguientes pueden haber transcurrido tranquilamente, pero se notará en cambio de apariencia inexplicable hacia los 23 años. Al profundizar esta investigación se comprobará generalmente que el disgusto o descontento que se manifiesta 5 años después del cambio de profesión no puede explicarse a menos que uno se remonte hasta los 13 o 14 años de edad, porque generalmente hay que ir a buscar la causa de un fenómeno de ese género tanto tiempo antes del cambio de profesión como el que transcurrió después hasta manifestarse ese fenómeno. En la época en que estudiaba a la edad de 13 años, 5 años antes del cambio de profesión, este joven pudo haber recibido una impresión que provocó en su alma una especie de dicha interior. Supongamos que ese cambio de profesión no hubiera ocurrido. Entonces el sentimiento que experimentó a los 13 años hubiera seguido su curso y producido su fruto, pero interviene ese cambio de profesión que al principio interesa al joven y logra cautivar su alma. Los nuevos sentimientos de que está compenetrado comprimen a los que ya lo ocupaban. Ese estado de cosas puede mantenerse durante cierto tiempo, pero por el hecho mismo de que esos sentimientos se encuentren comprimidos, se produce una tensión interior que va en aumento constante. Es como si comprimiéramos una bola elástica.
Podemos hacerlo hasta cierto límite, llegado al cual resiste toda la presión, y cuando la abandonamos, se distiende con una fuerza tan grande como la que la comprimió. Los sentimientos que se desenvuelven en el jovencito de 13 años y se van afirmando luego en su alma hasta intervenir el cambio de profesión, pueden en cierto modo ser comprimidos, pero al cabo de cierto tiempo comienzan a producirse cierta resistencia, la cual va creciendo en el alma hasta hacerlo bastante fuerte como para manifestarse en sus efectos. El alma privada de lo que hubiera tenido de no haber intervenido el cambio de profesión, el sentimiento comprimido termina por entrar en juego y manifestarse en forma de disgusto y descontento, una repugnancia hacia todo cuando lo rodea. En un caso de este género es necesario aplicar el concepto de karma a la vida individual del hombre. Pero diréis, conocemos muchos casos en que no ha ocurrido nada semejante. Es muy posible, sin embargo, el físico que se propone estudiar las leyes que rigen la caída de una piedra no pretenderá que la ley cesa de ser justa si la piedra, por efecto de un golpe, es desviada a la dirección que había tomado. Es necesario aprender a observar con mayor precisión, descartando todos los fenómenos que no sirven al establecimiento de la ley. Es evidente que el disgusto que hubiera aparecido a los 23 años si nada hubiera intervenido, como resultado de las impresiones recibidas a los 13 años, no le alcanzaría si en el intervalo se hubiera casado. Pero esto no tendría valor ninguno para establecer la ley fundamental. Lo importante es descubrir los factores que pueden conducirnos al conocimiento de la ley. La observación en sí mismo no es nada todavía. Solo la observación metódica nos lleva al conocimiento de la ley. Y además, es necesario saber hacer las observaciones en la forma adecuada. Para reconocer el karma en el individuo, supongamos que una persona haya recibido un golpe cruel del destino a los 25 años. A consecuencia del mismo sufre un gran dolor. Si nuestras observaciones son de la naturaleza que nos lleva a hacernos la reflexión siguiente: el destino cruel ha herido a este ser y lo ha llenado de sufrimiento. No llegaremos jamás al conocimiento de la relación kármica. Pero si vamos más lejos y observamos a la vida de esta persona a la edad de los 50 años, quizás nuestra opinión sea diferente y podemos formularla así: el hombre objeto de nuestra observación se ha vuelto diligente, activo y capaz. Remontemos el curso de su vida y encontraremos que a los 20 años no era más que un haragán, que no quería hacer nada, y a los 25 años lo hirió el destino. Si no le hubiera ocurrido esa desgracia, habría continuado siendo un inútil. Un hecho de este género demuestra que damos un paso en falso si consideramos que el golpe del destino ocurrido a los 25 años no era más que un simple efecto. Si nos preguntamos cuáles han sido las consecuencias de la desgracia de este hombre, veremos que no podemos resolver el asunto con una simple observación acerca de la crueldad del destino. No consideremos una desgracia de ese género como un efecto. No veamos en ella la conclusión de los fenómenos que han precedido, sino coloquémosla a la cabeza de los acontecimientos que siguieron y encarémosla como una causa. Entonces nos veremos obligados a modificar de pies a cabeza nuestros sentimientos y nuestros juicios con respecto a ese golpe del destino. Quizá nos contriste al ver infeliz herido por el destino, si en ello no vemos más que un efecto, pero si lo consideramos por el contrario como una causa de efectos futuros, quizás nos sintamos contentos, porque gracias al golpe que lo ha herido este ser se ha convertido en un hombre de verdad. Pero si hemos adquirido una idea de la ley del karma por casos idénticos, esta ley nos enseña entonces que si el acontecimiento actual nos parece doloroso, es porque se nos aparece como la consecuencia de lo que lo precedió. Vemos así que nuestros sentimientos pueden ser esencialmente diferentes. Según que consideremos un acontecimiento de la vida como efecto o como causa, no es pues indiferente el hecho de que consideremos cualquier suceso que afecta a un ser humano como efecto o como causa. Ciertamente al hacer una observación en el momento en que se produce un acontecimiento doloroso, no podemos percibir el efecto inmediatamente. Pero sí podemos considerar ese suceso como un punto de partida y entonces presentimos que de él provendrán ciertos efectos, con lo cual todo este encadenamiento lo veremos bajo una luz muy distinta. La ley del karma puede convertirse así en una fuente de consuelo. Este consuelo no puede existir si consideramos el suceso como el fin y no como el punto de partida de otra cosa. Por lo tanto, es necesario que aprendamos a discernir los ritmos de la vida y a saber distinguir entre los efectos y las causas. Si llevamos estas observaciones hasta el fondo mismo del asunto, descubriremos en toda vida privada ciertos hechos que se desenvuelven como cierta regularidad, mientras que otros parecen por completo irregulares. En nuestros días, desgraciadamente, no se observan los acontecimientos de la vida humana más que en periodos muy cortos, apenas de algunos años.
y por este motivo no se puede establecer la relación que existe entre dos acontecimientos separados por el principio al fin de la vida, aunque esa relación sea extraordinariamente instructiva. Supongamos que hayamos educado a un niño durante los primeros 7 años de su vida sin habernos formado previamente una idea de lo que se debe ser todo un hombre, porque en este caso habríamos inoculado en el niño, en la máxima medida de nuestra capacidad, todo lo que según nosotros debiera ser un hombre completo. Sin embargo, si partimos de la idea de que se puede ser todo un hombre de 1000 maneras distintas y de que no es necesario de ninguna manera representarse somos o en qué se convertirá, según sus disposiciones naturales, comprendemos de lo que se trata es de hacer de este chico un hombre, haciendo florecer en él las mejores disposiciones que tengan. Esto puede parecer un enigma. Tratemos de resolverlo. Uno podría preguntarse, ¿qué importan los principios a los cuales puedo adherirme? El niño debe sentir por sí mismo la necesidad de hacer tal o cual cosa. Si deseamos desenvolver sus disposiciones individuales, es necesario tratar de cultivar las tendencias latentes en él, desenvolverlas para que el niño obre de acuerdo con su propia naturaleza. Vemos pues que hay dos maneras distintas de obrar sobre el niño durante los primeros 7 años de su vida. Si observamos la continuación de esa vida durante un espacio del tiempo suficientemente largo, no observaremos que los efectos de esa educación se manifiesten enseguida, sino que aparecerán mucho más tarde. La observación cuidadosa de la vida nos revela que los efectos esenciales de lo que ha sido depositado como germen en el alma infantil no se manifiestan en realidad sino al declinar la vida. El hombre puede conservar hasta el fin de su vida, por ejemplo, una gran actividad espiritual interior si se han desarrollado en él todos los gérmenes vivientes. Por el contrario, los frutos de una educación errónea se convierten en una vida seca y marchita, en un ser comprimido corporalmente. Ya veremos más tarde cómo reacciona sobre el cuerpo un alma árida y yerma. Esto es una manifestación regular hasta cierto punto de la vida humana, de la ley causa y efecto. Pueden igualmente constatarse relaciones parecidas en los periodos más próximos al punto medio de la vida y vamos a llamar la atención sobre ello. La forma en que se ha tratado a un niño entre los 7 y los 14 años repercute en sus efectos en los penúltimos periodos de la vida normal. Entonces podemos ver que las causas de los efectos se desenvuelven como un ciclo, en círculo. Lo que existe primeramente como causa aparece en último término como efecto. Pero no existe solamente esta serie de causas y efectos en la vida del individuo, sino que existe también otro encadenamiento que prosigue en línea recta, paralelamente a esa serie cíclica o circular. El ejemplo de la influencia que puede ejercer el 13º año sobre el 27º nos ha mostrado que la relación de causa y efecto se ejerce en la vida humana y tiene por resultado que las experiencias hechas por el individuo son seguidas por efectos que recaen sobre el mismo. De esa manera el karma va cumpliéndose en una vida individual, pero no llegaremos nunca a conocer la vida humana si no buscamos las relaciones de causa a efecto en una sola vida. Las siguientes conferencias mostrarán cómo se desenvuelve este proceso y en qué se funda semejante idea. Recordemos solamente que la ciencia espiritual presenta la vida comprendida entre un nacimiento y la muerte siguiente como una repetición de vidas anteriores. Ahora bien, si tratamos de ver qué es lo que caracteriza esta vida comprendida entre el nacimiento y la muerte, podremos decir que consiste en el hecho de que se trata de una sola y misma conciencia, al menos en lo que ésta tiene de esencial, extendiéndose por toda la duración de la vida. Si recordáis los periodos ya pasados de vuestra vida actual, encontraréis que hay un momento en ella que no coincide de ninguna manera con el vuestro nacimiento, sino algo posterior, en el que comienzan los recuerdos. Todos los que no son iniciados dirán que su conciencia no comenzó sino a partir de ese momento. Ahora bien, durante el tiempo que transcurre entre el nacimiento y el momento en que comienza el recuerdo, ocurre algo muy particular. Nos vamos a ocupar de ello y servirá para aclarar hechos muy importantes. Si no tomamos en cuenta esta época, podemos decir, la vida entre el nacimiento y la muerte se caracteriza por el hecho de una sola conciencia que se extiende por toda la duración de esta existencia. En la vida ordinaria no solemos extender nuestras observaciones más que por periodos de tiempo muy cortos y por consiguiente no buscamos las relaciones que existen entre las causas y los efectos. De esta manera, cuando ocurre alguna cosa en la edad avanzada, no se busca sus causas en los periodos precedentes de la vida. Sin embargo, bastará para poder hacerlo prestar la suficiente atención a lo que sucedía a profundizar todas las cosas.
Podríamos hacerla con la conciencia de que disponemos, que es la conciencia del recuerdo. Si el hombre tratara, por medio del recuerdo, de representarse la conexión kármica que existe entre los acontecimientos pasados y los por venir, no podría dudar de que ciertos sucesos de su vida no habrían tenido lugar si tal o cual no hubieran ocurrido ciertamente. Es necesario que soporte ahora las consecuencias de la educación que ha recibido. Este descubrimiento de la relación o conexión kármica en lo que concierne no al mal que haya hecho, sino a los que le hayan sido causados, le servirá de gran apoyo e encontraría más fácilmente la manera de reparar los daños de que ha sido víctima. El conocimiento de las conexiones de este género entre las causas y los efectos, entre los periodos diversos de nuestra vida que abarca nuestra conciencia ordinaria, puede sernos de la más alta utilidad en nuestra existencia. Y además, si adquirimos este conocimiento, podemos todavía hacer algo más. Sin duda alguna, si un anciano contempla su vida retrospectivamente para descubrir las causas que operan en sus 70 años, causas que debería ir a buscar en su más tierna infancia, tendrá mucho trabajo para encontrar los medios de remediar el mal que le fue hecho, y todas estas indicaciones no le servirán de gran cosa. Pero si aprende todo esto mucho más antes, si examina los errores y daños que se ha inferido, si desde sus 40 años trata de irlos neutralizando o remediándolos, entonces tendrá tiempo para lograrlo. Vemos, pues, que es necesario que nos instruyamos no solamente sobre el karma más inmediato, sino sobre el karma en general y sobre las relaciones internas de la necesidad que representa, pues puede representar una gran utilidad en nuestra vida. ¿Qué debe hacer un hombre que a los 40 años trata de evitar los malos efectos de los hierros y agravios que le hayan sido causados cuando tenía 12 años, sea por él mismo o por los demás? Tratar de reparar el mal que ha hecho o que le hicieron, previniendo por todos los medios posibles los efectos que deban producirse, reemplazará por otro efecto de cualquier clase, el que debería manifestarse si no hubiera intervenido. El conocimiento de lo que pasó cuando tenía 12 años lo llevará a comportarse de cierta manera a los 40 años. Pero no lo hubiera hecho si no tuviera conciencia de ese pasado. ¿Qué ha hecho, pues, el hombre, gracias a la retrospección de su vida pasada? Ha hecho sabiendas de hacer que a una causa siga un efecto preciso. Es el mismo quien ha querido y provocado el efecto deseado. Y esto nos demuestra cómo puede intervenir la voluntad en el desenvolvimiento de las series kármicas, reemplazando por una verdadera creación a los efectos kármicos que sin ello habrían ocurrido. Consideremos un ser humano que conscientemente haya establecido una conexión entre una causa y un efecto. En el curso de su vida, en este hombre el karma o la necesidad kármica ha penetrado en la conciencia, en alguna forma ha provocado un efecto kármico. Apliquemos ahora las mismas reflexiones a lo que sabemos de las mismas sucesivas del hombre sobre la tierra. La conciencia de la que acabamos de hablar se extiende, salvo la excepción mencionada, a toda la vida entre el nacimiento y la muerte, y se debe al hecho de que el hombre puede servirse de la instrumentalidad de su cerebro. Cuando el hombre ha franqueado las puertas de la muerte, aparece un nuevo género de conciencia, por completo independiente del cerebro y sometido a condiciones esencialmente diferentes. Sabemos que esta conciencia debe cumplir una especie de retrospección de todo lo que el hombre ha hecho entre el nacimiento y la muerte. En el curso de la vida comprendida entre estos dos límites, es necesario primeramente que el hombre tome la resolución de buscar las faltas cometidas a su respecto, si es que realmente quiere repasar kármicamente sus efectos en su vida. Después de la muerte, la retrospección le muestra la vida, sus faltas, hierros, etc. De un modo general, todas sus acciones y los resultados que han tenido de y sobre su alma. Ve cómo tal o cual acto le han hecho perder o aumentar su valor. Si hemos hecho un mal a cualquiera, por ejemplo, nuestro valor ha disminuido. Valemos menos, somos más imperfectos a causa de haber cometido ese daño. Ahora bien, al mirar retrospectivamente nuestra vida, después de morir, descubrimos un gran número de casos ante los cuales nos vemos obligados a reconocer que nos hemos vuelto más imperfectos. Pero esta constatación hace nacer a la conciencia la fuerza y la voluntad de recuperar el valor perdido en cuanto se presente la ocasión. Surge el anhelo de remediar el mal causado. Es así como entre la muerte y un nuevo nacimiento, el ser humano toma la resolución de reparar el mal que ha hecho, sin lo cual no podrá reconquistar el grado de perfección que debe poseer como hombre y que ese acto le hizo perder. Enseguida, al volver a la existencia, su conciencia cambia de nuevo. No recuerda más el tiempo transcurrido entre su muerte y el nuevo nacimiento, como tampoco recuerda la resolución que tomó de reparar las faltas cometidas. Aunque esta resolución esté bien arraigada en el inconscientemente,
Así es como se verá arrastrado por la fuerza que se encuentra en él mismo hacia un acto que constituirá una reparación. Esto nos permitirá ahora representarnos lo que ocurre cuando, al llegar a los 20 años, por ejemplo, el hombre sufre una desgracia o un dolor abrumador. Se recordará las resoluciones que había tomado entre la muerte y el nuevo nacimiento. Sentiría al mismo tiempo las fuerzas que los han empujado hacia el lugar o acontecimiento que ha provocado este sufrimiento, puesto que él mismo ha decidido que así puede recuperar el grado de perfección que había perdido. De esta manera la conciencia no ve más que el sufrimiento que la oprime, pero la conciencia que abarca el tiempo comprendido entre la muerte y un nuevo nacimiento ve que ha buscado precisamente el sufrimiento o la desgracia que ha provocado ese dolor. Considerando la vida humana desde este elevado punto de vista, tal es el efecto que descubrimos de nuestra observación, entonces vemos que existen en la vida humana efectos y acontecimientos provocados por el destino que no son efectos de causas puestas en movimiento en la misma vida, sino que proceden de causas solo perceptibles por una conciencia anterior al nacimiento. Tenemos pues una conciencia que se extiende entre el nacimiento y la muerte y que llamamos conciencia personal, y luego una conciencia ignorada por el hombre en su estado ordinario, que actúa más allá del nacimiento y de la muerte exactamente de la misma manera que la conciencia ordinaria. Por este motivo es que hemos descrito en primer término cómo puede uno mismo encargarse a los 40 años, por ejemplo, de reparar un mal antes de que nos alcancen los efectos de una causa puesta en movimiento a los 12 años. Si por el contrario el hombre se ve arrastrado hacia un lugar o acontecimiento que al reparar una antigua falta hace de él un hombre mejor, es él mismo quien lo ha querido, solo que su impulsión no procede de la conciencia personal, sino de una conciencia mucho más vasta, que abarca el tiempo comprendido entre la muerte y un nuevo nacimiento. La entidad dotada de esta conciencia es lo que podemos llamar la individualidad humana, y la conciencia de la que está dotada la conciencia individual. Sin embargo, no lograríamos todavía comprender la vida humana si nos limitamos a considerar en el hombre las causas que están en él y los efectos que les conciernen. Bastará con que observemos un hecho para darnos cuenta de que no comprendemos la vida humana si nos atenemos exclusivamente a eso, consideremos un inventor o un explorador. Cristóbal Colón o el inventor de la máquina a vapor o cualquier otro. En todo descubrimiento existe un acto preciso. Si examinamos la forma en que ese hecho se ha realizado y buscamos enseguida la causa que ha conducido, causas del género de que acabamos de hablar. ¿Por qué Colón partió para América? ¿Por qué tomó esa resolución en un momento preciso? Podemos encontrar las causas en su karma individual y personal, pero este acto como efecto no puede ser también considerado desde otro punto de vista que no sea de la individualidad que se manifestaba con Colón. El hecho de haber descubierto América implicaba ciertas consecuencias para él mismo. Se ha elevado, se ha perfeccionado, como lo demostrará el desenvolvimiento de su individualidad en sus vidas siguientes. Pero, ¿qué trascendentales efectos tuvo ese acto para los demás hombres? ¿No es necesario considerar ese descubrimiento como una causa que ha influenciado a un número incalculable de vidas humanas? Sin embargo, estos serían todavía una idea muy abstracta de cosas que pueden contemplarse bajo una luz más amplia y profunda, examinando la vida humana a través de grandes periodos de tiempo. Si estudiamos la época caldeo-egipcia, que procedió a greco-latina, desde el punto de vista de lo que ella pudo conferir al hombre, descubriremos un hecho muy peculiar. Al comparar esa época con la nuestra, veremos que lo que está sucediendo actualmente está estrechamente ligado con la época caldeo-egipcia. La época greco-latina se encuentra entre ambas. Hay muchas cosas que no habrán ocurrido en nuestra época si no hubieran ocurrido ciertos hechos en la civilización caldeo-egipcia. Si la ciencia actual ha podido llegar a ciertos resultados, se debe a las fuerzas que se han desarrollado y expandido en el alma humana. Pero las almas de nuestra época han vivido también en la época caldeo-egipcia y pasaron entonces por ciertas experiencias sin las cuales no habrían podido realizar lo que han logrado en nuestros días. Si los discípulos de los sacerdotes del antiguo Egipto no hubieran aprendido a la astrología y las relaciones que ella establece en el cielo, no hubieran podido penetrar más tarde, a su manera, en los misterios del universo, y ciertas almas de nuestra época no habrían poseído las fuerzas que han arrastrado a los hombres modernos y a la contemplación de los espacios celestes. Por ejemplo, ¿cómo fue llevado Kepler a hacer sus descubrimientos? Porque en él vivía un alma que en la época caldeo-egipcia había recibido las fuerzas necesarias para el descubrimiento que le fue dable hacer en los tiempos modernos.
Experimentamos cierta satisfacción interior al ver surgir en ciertos espíritus algo así como el recuerdo de haber recibido en el pensamiento el germen de sus acciones actuales. Kepler, esa alma a la que tanto debemos desde el punto de vista de la investigación de las leyes celestes, dice hablando de sí mismo: he ido hacia los misterios de Egipto y me he extasiado ante los vasos de sus templos y he realizado con ellos el sacrificio que me ha conducido hasta las leyes que hoy deposito en el seno de la humanidad, aunque no serán comprendidas sino en los siglos futuros. Sí, soy yo quien hurto los vasos de oro de los egipcios para hacer un santuario a mi Dios bien lejos de las fronteras de Egipto. Si me perdonáis, me regocijaré, y si me reprendéis, lo soportaré. Tiro aquí los dados y escribe este libro, que sea leído hoy o más tarde, ¿qué importa? Aunque hubiera que esperar 100 años para que sea leído, no importa, Dios mismo ha tenido que esperar 6.000 años a aquel que por sus conocimientos pudiera concebir su obra. En la primera de Kepler, las armonías del mundo. Recuerda esporádicamente los gérmenes que había recibido y que debían desenvolverse en él en el curso de la encarnación que realizó bajo el nombre de Kepler. Podrían darse centenares de ejemplos de este género, pero tenemos que ver en Kepler algo más que la manifestación de efectos cuya causa remonta a las experiencias de una vida anterior. Tenemos que ver aquí la manifestación desde el punto de vista de toda la humanidad, lo que nos parece como el efecto necesario de un hecho que fue igualmente importante para la humanidad en una época anterior. El individuo es puesto en un lugar en el que pueda servir a toda la humanidad, y así existe, no solamente en la vida humana, sino en el conjunto de la humanidad, una conexión de causa a efecto que se prolonga durante grandes espacios de tiempo. Podemos, pues, deducir que la ley del karma individual debe combinarse sin duda con las leyes que podríamos llamar leyes kármicas de la humanidad. En realidad es muy difícil deslindar estas combinaciones. Pensad en lo que sería de nuestra astronomía de no haber sido descubierto el telescopio. Ahora bien, es un hecho conocido que el descubrimiento del telescopio se debe a los juegos de dos niños en el cuarto de un óptico. Al jugar con unos lentes, la casualidad, según podría decirse, hizo que los combinaran en tal forma que sobrevino la idea de utilizar dicha combinación para hacer un telescopio. Pensad hasta dónde hay que ir y a rebuscar en el karma individual de estos niños y en el karma de la humanidad en conjunto que condujo a efectuar ese descubrimiento en una época determinada y precisa. Tratad de reunir esos hechos en vuestro pensamiento y veréis cuán extraordinaria resulta la combinación de karma de individualidades separadas y el de la humanidad, y cómo se entretejen el uno con el otro. Sería necesario hacerse una imagen muy diferente de la evolución de la humanidad en esa época precisa, si tal o cual acontecimiento no se hubiera producido. Sería inútil preguntarse qué hubiera ocurrido al Imperio Romano si los griegos en cierto momento no hubieran rechazado el asalto de los persas. Pero no sería inútil preguntarse qué fue lo que hizo que la guerra con los persas se desarrollara en esa forma. El que busque la respuesta verá que en el Oriente ciertas conquistas se debieron únicamente a la existencia de déspotas que ambicionaban exclusivamente posesiones personales y que se aliaron con ese fin con los sacrificadores, etc. Todas las instituciones del Estado eran necesarias en esa época para las empresas del Oriente, pero esas instituciones han aportado también todos los males que debían resultar, y fue eso justamente lo que permitió a un pueblo constituido de manera muy distinta. Los griegos rechazaron en un momento dado los asaltos orientales. ¿Qué podemos pensar del karma de las personalidades a las cuales debe Grecia haber podido rechazar a los persas? Encontraremos muchos factores personales en el karma de estos hombres, pero también los encontraremos ligados a los del pueblo y a la humanidad. De tal manera que podemos decir, justamente, es el karma de la humanidad entera el que ha colocado a esas personalidades en el lugar preciso, en dicha época. Y ahora vemos cómo el karma de la humanidad interviene en el de las personalidades aisladas y podemos preguntarnos en qué forma se combinan. Pero aún podemos ir más lejos, colocándonos en un punto de vista oculto. Podemos remontarnos a cierta época de la evolución terrestre en el que no existía el reino animal sobre la tierra. Nuestra evolución terrestre ha estado precedida por otras fases, la saturnina, solar y lunar, en las que el reino mineral, en el sentido que le damos actualmente, no existía todavía, puesto que apareció en su forma actual en nuestra tierra.
Ahora bien, el hecho de haberse formado en el curso de la evolución terrestre hacia del reino mineral, un reino aparte para todos en el futuro, hasta entonces, el hombre, el animal y el vegetal se habían desarrollado sin apoyarse en el reino mineral. A fin de poder continuar la evolución, los otros reinos se vieron obligados a segregar el reino mineral. Pero a consecuencia de ello, solo les fue posible el desenvolvimiento particular, el de seguir en un planeta cuya envoltura es sólida, mineral. No puede aparecer nada más que lo que esté constituido gracias a la formación del reino mineral. Todos los destinos futuros de los demás reinos quedaron ligados a la aparición del reino mineral que surgió en el pasado más remoto de nuestra Tierra y que afectó a todos los seres que vendrían después. Y aquí también vemos manifestarse en los tiempos futuros las consecuencias kármicas de los hechos anteriores. En la Tierra misma se realiza lo que ha sido preparado sobre la Tierra. Hay una acción precedente que tiene su efecto posteriormente. De cualquier manera, la conexión es tal que el efecto siempre recae sobre el ser que ha engendrado una causa. Los hombres, los animales y las plantas han excretado el reino mineral y este reacciona sobre ellos. Es pues perfectamente posible hablar del karma de la Tierra. Mencionaremos finalmente un hecho cuyo fundamento se encuentra en el Tratado de Ciencia Oculta. Sabemos que ciertas entidades han permanecido en el grado de evolución que se había alcanzado en la Luna, con objeto de dar al hombre ciertas facultades bien determinadas. Ahora bien, no solo estas entidades, sino también ciertas sustancialidades de la época lunar de la Tierra han permanecido rezagadas. Ciertos seres han permanecido en el grado de evolución de la Luna y actúan sobre nuestra Tierra bajo la forma en que denominamos como entidades luciféricas. A causa de este retraso es una etapa de la evolución de esta acción ejercida sobre la etapa terrestre. Se manifiestan ciertos efectos en esta última, cuyas causas hay que irlas a buscar al estado lunar. Desde el punto de vista de las sustancias mismas se produce un hecho análogo. Si consideramos nuestro sistema solar actual, lo encontraremos compuesto de cuerpos celestes que realizan ciertos movimientos, que se reproducen regularmente y que en cierto modo se encuentran encerrados en sí mismos. También encontramos otros cuerpos que se mueven siguiendo cierto ritmo, pero que rompen con las reglas del sistema solar. Son los cometas. Ahora bien, las sustancias de los cometas no obedecen a las mismas leyes que las que rigen nuestro sistema solar regular, sino que siguen leyes análogas a las que regían en el antiguo periodo lunar. Varias veces hemos llamado vuestra atención sobre el hecho de que la ciencia espiritual ha indicado estas leyes antes de que la ciencia natural las hubiera podido confirmar. En 1906, en París, tuvimos la oportunidad de hablar de que en el antiguo periodo lunar, ciertas combinaciones de oxígeno y carbono, tales como el ácido carbónico, el dióxido de carbono, etc., que tienen propiedades deleterias. Las combinaciones de cianógeno, del género del ácido prúsico, han desempeñado un papel similar en el antiguo periodo lunar. Desde el punto de vista de la ciencia espiritual, estos hechos ya quedaron establecidos en 1906. El ocultismo revela que las cometas introducen en nuestro sistema solar las leyes del antiguo periodo lunar, de manera que han quedado rezagados no solamente los seres luciféricos, sino también las leyes del antiguo estado lunar que todavía actúan en nuestro sistema solar. Siempre hemos dicho que debía haber en la atmósfera de los cometas algunas combinaciones de cianógenos. Mucho después de que el ocultismo hubiera anunciado esto, en 1910, el análisis espectral descubrirá en los cometas las características espectrales del ácido prúsico. He ahí, pues, algo positivo que ofrecer a los que piden constantemente que la ciencia espiritual suministre alguna vez una base que conduzca a alguien, algún descubrimiento científico. Se encontrarían también muchísimos hechos de esta clase si solamente se quisiera observarlos. Nuestro antiguo estado periodo lunar tiene, pues, una acción determinada sobre nuestro estado terrestre actual. Ahora podemos preguntarnos, ¿puede pretenderse realmente que los fenómenos sensibles extensos reposen sobre una base espiritual? Todo el que conozca las enseñanzas de la ciencia espiritual no puede dudar de que detrás de toda realidad sensible reside un elemento espiritual. Si desde el punto de vista de la substancia hay una acción del antiguo estado lunar sobre nuestro estado terrestre, si el cometa radia sobre nuestra Tierra, debe haber igualmente detrás de esa acción substancial una acción espiritual. Y bien podemos indicar cuál es la acción espiritual que se manifiesta en el cometa de Halley. El cometa de Halley es la expresión exterior
cada vez que entra en la esfera de nuestra existencia terrestre, de una impulsión nueva hacia el materialismo. Esto podrá parecer una superstición para el hombre moderno, pero bastará con recordar que se atribuyen ciertos efectos a las constelaciones estelares. ¿Quién negaría que el esquimal no es un ser humano, distinto, por ejemplo, del hindú, porque vive en la región polar donde los rayos solares caen en un ángulo completamente distinto del suelo habitado por el segundo? Sin saberlo, los titulados sabios hacen derivar de las constelaciones celestes efectos espirituales que se manifiestan en la humanidad. Al planeta de Halley acompaña siempre una impulsión suprasensible hacia el materialismo, y no es difícil comprobar. La aparición de este cometa en 1835 fue seguida de la corriente materialista de dicha época, que podría designarse como el materialismo de la segunda mitad del siglo XIX. La aparición precedente de 1758 fue seguida de la racha racionalista de los enciclopedistas franceses. Ciertas cosas no pueden ocurrir en la Tierra sino porque sus causas fueron propuestas en un movimiento anteriormente. Esto es el karma del mundo. ¿Por qué se desprendieron ciertos elementos espirituales y ciertas sustancias del antiguo periodo lunar? Para que ciertos efectos pudieran recaer sobre las entidades que fueron las causas de la separación. Las entidades luciféricas fueron expulsadas de la tierra y tuvieron que pasar por un desenvolvimiento distinto a fin de que el libre arbitrio y la posibilidad del mal pudiesen ser dados a la tierra y a los seres que la habitaban. He aquí un hecho que sobrepasan los efectos kármicos comprendidos dentro de los límites del estado terrestre. Es una ojeada sobre el karma del universo. Podemos, pues, llamar ley del karma una ley de causa y efecto con la condición de que el efecto recaiga siempre sobre la causa y que el ser se haya conservado, que permanezca siempre siendo el mismo cuando el efecto cae o hace impacto sobre él. Encontramos esta ley en el mundo entero mientras consideremos el mundo como algo espiritual. Presentimos que las revelaciones del karma son numerosas, variadas y que se manifiestan en los dominios más distintos. Las corrientes kármicas, las del individuo, de la humanidad, de la tierra, del universo, se combinan. Y la vida no puede ser comprendida si en cada uno de esos puntos no se sabe desenredar la acción simultánea de esas corrientes. Segunda conferencia. El karma y el reino animal. Son necesarias ciertas consideraciones preliminares antes de abordar los problemas del karma humano. Propiamente dicho, a estas consideraciones pertenece la imagen general del karma dada en nuestra conferencia anterior, así como lo que vamos a decir ahora sobre el reino animal, en cuanto a lo que podríamos llamar las pruebas exteriores de la existencia real de las leyes kármicas. Las encontraréis indicadas en el curso de este ciclo de conferencias. Cada vez que se presente la ocasión, también encontraréis los medios de responder a los que, manteniéndose aparte de este movimiento espiritualista y dudando de la idea misma del karma, os interroguen de vez en cuando sobre tal o cual punto en particular. Un interrogante se presenta en primer término. ¿Qué relación existe entre lo que llamamos la vida de los animales, el destino de los animales y el curso kármico de la humanidad mediante los cuales se resuelven las cuestiones más importantes y profundas del destino del hombre? Las relaciones del hombre con el reino animal en la tierra varían según las épocas y los pueblos. No carece, por cierto, de interés mencionar el hecho de que los pueblos que han conservado la mejor parte de la antigua sabiduría sagrada de la humanidad son justamente los que tratan a los animales con amor y piedad infinita. En el seno del budismo, por ejemplo, que ha conservado partes importantísimas de las antiguas filosofías del universo, los hombres tenían en su origen una manera de tratar a los animales que era resultado de una comprensión y de una compasión profundas. Encontramos en el budismo sentimientos respecto al mundo animal que son totalmente incomprensibles para innumerables europeos. Pero también en otros pueblos recordemos el árabe y la forma en que trata a su caballo, sobre todo cuando esos pueblos han conservado algo de sus antiguas concepciones, legados dispersos de la remota antigüedad. Encontramos una especie de piedad por los animales, muchas veces amistad por los mismos en la forma en que se los trata. Pero desgraciadamente podemos asegurar que en las regiones donde se prepara la futura concepción destinada a tomar asidero en los países del occidente, no se comprende absolutamente esta compasión hacia el reino animal. Y es un hecho característico que en el curso de la Edad Media y hasta nuestra época actual, precisamente en los países donde se ha propagado la doctrina cristiana,
se ha ido abriendo paso la idea de que los animales no deben ser considerados como dotados de vida anímica propiamente dicha, y si solo de una especie de automatismo. Y no es sin razón que se haya llamado la atención muy a menudo sin lograr que fuera comprendido sobre el hecho de que esta teoría occidental del automatismo de los animales, de la ausencia de toda vida anímica verdadera, se haya filtrado hasta las masas populares que no tienen la menor piedad por las pobres bestias y cuya crueldad con ellas no reconoce límite alguno. Las cosas han ido tan lejos que hasta se ha llegado a interpretar erróneamente el pensamiento de uno de los más grandes filósofos de los tiempos modernos, Descartes, y sus opiniones con respecto al reino animal. No es necesario decir que los espíritus verdaderamente eminentes que representan la cultura occidental jamás han sustentado semejante doctrina del automatismo animal. Descartes jamás escribió semejante teoría, aunque numerosos libros pretendan que así fue. Descartes no atribuye ciertamente a los animales una naturaleza anímica capaz de desenvolverse hasta llegar a encontrar en su conciencia individual una prueba de la existencia de Dios, pero admite que están animados o impregnados por lo que se llama los espíritus vitales. Estos últimos no presentan una individualidad tan bien determinada como la del yo humano, pero desempeña muy bien su papel en el organismo animal. Es muy característico que se haya cometido semejante error al interpretar los conceptos de Descartes, porque ello nos demuestra la tendencia occidental a no asignar a los animales más que un simple automatismo, y se ha creído descubrir que esta tendencia en obras tales como la de Descartes, donde se hubiera constatado fácilmente que no existía tal cosa por haberse tomado el trabajo de comprenderlas debidamente. La cultura occidental tiene esa característica particular, que se ha tenido que constituir con elementos puramente materialistas, a tal punto que puede decirse que el poderoso impulso dado por el cristianismo se ha desarrollado en primer término en un espíritu occidental puramente materialista. El materialismo de los tiempos modernos se debe al hecho curioso de que la doctrina más espiritualista que existe, el cristianismo, haya comenzado a desarrollarse en el occidente partiendo de una concepción puramente materialista. Parece ser el destino de los pueblos del occidente tener que partir de esta base para poder luego sobrepasar las opiniones y las tendencias materialistas, desarrollando en una evolución triunfante las grandes fuerzas que conducirán a sus pueblos de espiritualismo más elevado. A causa de este destino, de este karma, los pueblos del occidente se han inclinado a no ver en los animales más que seres automáticos. Cuando no se sabe penetrar bien en la vida espiritual, cuando uno tiene que atenerse al mundo exterior sensible que nos rodea, es fácil dejarse arrastrar por sus impresiones a un concepto del mundo animal que nos acuerda a la bestia más que uno a los lugares más interiores. Por el contrario, donde se ha conservado algún elemento en la antigua concepción espiritual de la sabiduría primordial, se ha mantenido también una especie de conocimiento de lo que hay de espiritual en el reino animal, y a pesar de todos los defectos de su comprensión, a pesar de todos los errores que puedan haberse deslizado dentro de la doctrina de estos pueblos, no han podido olvidar las actividades y las leyes espirituales que se manifiestan en la vida y en la formación de las especies animales. De esta manera, si es necesario atribuir la ausencia de un concepto espiritual del mundo, la incomprensión corriente con respecto al alma de los animales, es necesario darse cuenta de que obedeciera un concepto puramente materialista. Si tratáramos de aplicar al mundo animal la idea del karma que nos sirve para comprender los destinos humanos. Hicimos notar en nuestra conferencia anterior que era necesario asimilarse con la mayor exactitud el concepto de karma y que cometeríamos un grave error si buscáramos en el mundo animal la reacción del efecto sobre el ser provocador de la causa. No aprenderemos a conocer ampliamente la ley kármica si no sobrepasamos la vida comprendida entre el nacimiento y la muerte, para poder seguir al hombre a través de toda la sucesión de sus reencarnaciones, constatando el efecto de la causa engendrada en una vida en las siguientes. Hay efectos que solo pueden producirse en las existencias posteriores. Considerando la operación de la ley del karma en gran escala, comprenderemos que las causas no producen ciertamente su efecto en una sola vida, esto es, en la misma existencia comprendida entre el nacimiento y la muerte. El estudio elemental de la ciencia espiritual nos ha enseñado que no podemos hablar propiamente de reencarnación cuando se trata de los animales. En el mundo animal no encontraremos nada absolutamente que corresponda por completo a la individualidad humana que persiste con vida propia al trasponer al hombre las puertas de la muerte y que sigue existiendo durante todo el tiempo que transcurre entre la muerte y el nacimiento.
para retornar de nuevo a la existencia mediante otra encarnación, no podemos encarar la muerte animal de la misma manera en que concebimos la muerte humana. Sería un gran error tratar de buscar un animal individual actualmente vivo, el ser reencarnado de un animal que ya hubiera existido antes sobre la tierra, como ocurre con el hombre en nuestros días, en que solo se aprecia el aspecto exterior de las cosas sin preocuparse gran cosa de lo interior. Los contrastes y diferencias verdaderos que existen entre el hombre y el animal tienen que pasar desapercibidos. Exteriormente el fenómeno de la muerte parece idéntico, y al considerar la vida del animal entre el nacimiento y la muerte, se puede suponer fácilmente que ciertos elementos de la vida de un animal sean comparables a ciertos acontecimientos de vida personal del hombre. Pero ese es un error y enseguida demostraremos por medio de ejemplos las diferencias profundas que existen entre el hombre y el animal. Solo puede darse cuenta de la situación el que no se contente solamente con examinar los hechos observados por los sentidos, sino que encare también los que se revelan al pensamiento especulativo. Este último nos descubre un fenómeno que ha llamado la atención a los naturalistas modernos, los cuales sin embargo no saben qué partido sacar de él. Este hecho consiste en que el hombre se ve obligado a aprender las cosas más sencillas. En el curso de su historia, el empleo de los distintos instrumentos ha tenido que enseñarles continuamente. Y aún hoy en cada día las nuevas generaciones necesitan bastante tiempo para aprender su uso. No es sin gran trabajo que hay que enseñarle las cosas a un ser humano, por más sencillo y elemental que sea el útil o instrumento de que se trate. En cambio, la observación del reino animal nos demuestra que las cosas son muy distintas. El castor sabe construir por sí mismo su morada tan complicada, y lo hace siguiendo las leyes impresas de su naturaleza que parece traer desde el mismo nacimiento, en la misma forma en que nosotros. Como hombres tenemos la facultad de cambiar los dientes a los 7 años. Nadie necesita enseñarnos y hacer esto. Y de la misma manera los animales aportan al nacer ciertas facultades. Y si extendéis el círculo de vuestras observaciones al reino animal, encontraréis que los animales traen ya al nacer ciertos dones bien determinados que les permiten hacer cosas que todo el arte y la destreza humana son incapaces de igualar. Uno se pregunta cómo es que el hombre llega al mundo tan inválido e incapaz, y por qué tiene que adquirir cada vez por su propio esfuerzo habilidades que el castor o la gallina ya traen consigo al nacer. Este es un gran problema, porque es mucho menos importante para el concepto que se haga uno del mundo, adquirir grandes masas de conocimientos, que saber cuáles son realmente las cuestiones esenciales que uno debe plantear. Los hechos pueden ser exactos, pero no siempre desempeñan un papel esencial en nuestra concepción del mundo. Estudiar en detalle las causas de estos fenómenos nos llevaría muy lejos, pero podemos decir algunas palabras al respecto. Si remontamos el curso de la evolución humana hasta un pasado muy lejano, encontraremos que el hombre disponía de las fuerzas que posee el castor o cualquier otro animal que tenga algún don innato semejante. En una época primitiva, el hombre no era un ser completamente inválido, mientras que todas las habilidades las poseían los animales. El hombre tenía también ese principio y en mucha mayor escala que los animales, porque si los animales aportan al mundo habilidades maravillosas, en cambio, estas están limitadas a una actividad especial. El hombre en realidad no sabe nada al nacer y tiene que aprenderlo todo en lo relativo a la vida exterior. Quizás nos estemos expresando algo radicalmente al decir esto, pero ya nos comprenderéis. Otro hecho cierto es que el hombre, al instruirse, se demuestra bien pronto mucho más capaz que los animales de desarrollar en sí mismo ciertas aptitudes que ya posee. El hombre en su origen estaba dotado de numerosas disposiciones y actualmente nos la posee más. Llevando adelante nuestras observaciones, podemos constatar también que en su origen el hombre y el animal tenían en realidad las mismas facultades
Y si nos remontamos hasta la antiquísima evolución del periodo de Saturno, veremos que no existía diferenciación alguna entre la evolución del hombre y la de los animales. Todas las aptitudes eran comunes a ambos. ¿Qué es lo que ocurrió después para que el animal aporte al mundo toda clase de capacidades, mientras que el hombre se quedó convertido en un ser torpe e incapaz en la vida universal? ¿Qué le ha pasado al hombre para que haya perdido lo que ya poseía? ¿Lo ha quizás despilfarrado en el curso de su evolución, mientras que los animales más discretos lograron conservarlo? Así es como debe uno encarar el estado real de las cosas. El hombre no ha disipado las aptitudes que actualmente encuentran su empleo en la habilidad externa del animal, sino que las ha empleado en otra cosa que no hicieron los animales. Los animales los han aplicado en trabajos externos. El castor o la avispa saben construir su morada. El hombre ha concentrado esas fuerzas en sí mismo y de ahí ha resuelto lo que llamamos la organización superior del hombre. ¿No le hacían falta fuerzas para mantenerse erguido, para el perfeccionamiento de su cerebro y en general para su organización interna? Pues bien, esas fuerzas son justamente las mismas que permiten al castor construir su morada. El hombre ha aplicado a la formación de su cerebro, etc. Y por eso no le queda nada para ejecutar el mismo trabajo exterior que el animal. Sí, pues nosotros somos actualmente en nuestra constitución más perfectos que los animales. Es que para edificar dicha constitución hemos empleado interiormente todo lo que el castor aplica exteriormente para formar su morada. Nosotros hemos construido interiormente y por eso no podemos dirigir nuestras fuerzas hacia el exterior. Si nos atenemos a la concepción unitaria del mundo, comprenderemos el origen de las diversas aptitudes y de la manera en que nos presentan actualmente. ¿Por qué tuvo el hombre que dirigir hacia su organización interior las fuerzas que se expresaban en aptitudes y capacidades exteriores en las distintas familiares de las especies de animales? ¿Por qué solo mediante la adquisición de un organismo interior de la era posible convertirse en portador de un yo como el que posee actualmente, de ese yo que progresa de encarnación en encarnación? Otro organismo no hubiera podido realizar eso, porque la posibilidad para el yo individual de obrar en la existencia terrestre depende absolutamente de la morada que le sea ofrecida, y no hubiera podido manifestarse en un organismo que no le conviniera. Todo debía tener por consiguiente a adaptar el organismo a este yo individual, y para ello era necesario que se tomaran ciertas disposiciones. Sabemos que nuestra actual evolución terrestre fue precedida por la evolución lunar, esta por la solar, y esta a su vez por la saturnina. Al final del antiguo periodo lunar, desde el punto de vista de su vida externa, el hombre se encontraba en un grado de desenvolvimiento que podría clasificarse como humanidad animal. En ese momento el organismo humano no hubiera podido convertirse todavía en vehículo del yo individual. A la evolución terrestre la incumbía la tarea de incorporarlo, pero esto no era posible sino regulando de una muy manera particular el curso de nuestra evolución terrestre. Cuando se terminó la evolución del antiguo periodo lunar, todo se desintegró en el caos, y después de cierto tiempo de crepúsculo cósmico, un nuevo universo resurgió del caos. Era el de nuestra evolución terrestre, entonces ya contenía todo el sistema solar al que pertenecemos con la Tierra. Más tarde esta unidad cósmica fue disuelta, desprendiéndose de los otros cuerpos de nuestra Tierra propiamente dicha. No es del caso explicar aquí cómo se desprendieron los planetas Marte, Júpiter, etc. Recordemos solamente que en un momento dado de la fase terrestre de la evolución, nuestra Tierra y nuestro Sol se separaron. Esta separación había ya tenido lugar y el Sol enviaba desde el exterior su acción sobre la Tierra, que todavía se encontraba unida a la Luna actual, así como a las sustancias y fuerzas espirituales que actualmente están incorporadas a la Luna. Muy a menudo nos hemos preguntado qué habría ocurrido si el Sol no se hubiera separado de la Tierra, pasando a su estado actual, para obrar sobre ella desde afuera. Al principio, mientras la Tierra estaba todavía unida al Sol, las condiciones eran completamente diferentes y el sistema cósmico entero, incluyendo los antecesores de los organismos humanos, no formaban entonces más que una sola y única unidad. Sería evidentemente absurdo considerar las condiciones actuales y decir que los estudiantes de la ciencia espiritual son unos locos. ¿No se habrían quemado entonces totalmente todos los seres organizados? Pero esos seres estaban organizados precisamente de tal manera que pudieran vivir en condiciones muy distintas de las que rigen en nuestra época actual.
Si el Sol hubiera permanecido unido a la Tierra, hubieran quedado unidos a estas fuerzas muy distintas, muchísimo más violentas, y la evolución hubiera sido tan rápida y vehemente que el organismo humano no habría podido desarrollarse como era necesario. Era necesario que operaran en la Tierra fuerzas más densas y que actuaran un movimiento más lento y pausado. Para lograrlo era indispensable que las fuerzas violentas y vehementes abandonaran nuestra Tierra. El debilitamiento de las fuerzas solares se debe, pues, sobre todo al hecho de que, gracias a su alejamiento, ejercen su acción desde afuera. Y este hecho tuvo otra consecuencia. El estado de la Tierra era ahora demasiado denso y ejercía una acción petrificante y desecadora sobre toda la vida. Si las cosas hubieran quedado así, el hombre no habría podido desenvolverse, por lo cual ocurrió algo para remediarlo. Los misterios del Génesis, por el mismo autor. Tiempo después de la separación del Sol, la luna actual se desprendió de la Tierra, llevándose consigo las fuerzas amortiguadoras que hubieran hecho de la vida una muerte lenta. La Tierra quedó así entre el Sol y la luna, adoptando justamente el medio que convenía exactamente a la organización humana para que ésta pudiera recibir el yo y ser portadora de la individualidad que pasa de una encarnación a otra. No había otro medio de hacer nacer el organismo humano en el seno del cosmos que desprender primero el Sol y luego la luna. Algunas personas quizás se sientan tentadas a decir: si yo fuera Dios hubiera hecho las cosas de otra manera. Desde el mismo principio habría creado una combinación que hubiera permitido al organismo humano desenvolverse como convenía. ¿Qué necesidad había de que primero el Sol y luego la luna se desprendieran de la Tierra? Este es un razonamiento demasiado abstracto y no hay que soñar con que el seno del orden universal, un todo armoniosamente diversificado, como es el organismo humano, que necesita una organización particular de cada una de sus partes, pueda transponer la realidad y convertirse en lo que el hombre inventa o imagina. Abstractamente se puede pensar en cualquier cosa, pero en la verdadera ciencia espiritual es necesario aprender a pensar concretamente. Uno se ve obligado a decirse: el organismo humano no es simple, comprende un cuerpo físico, un cuerpo etérico, un cuerpo astral. Era necesario que se estableciera primeramente cierto equilibrio entre los tres, de manera que se encontrarán en relación adecuada, y esto no podía realizarse sino mediante un triple proceso: la formación de un universo que se juntan en conjunto de una unidad cósmica en la que la Tierra, el Sol y la Luna estaban reunidos en una sola unidad. Después, sucesivamente, el amortiguamiento de la actividad del cuerpo etérico, que habrían podido, sin ello, devorar demasiado violentamente toda la evolución. Esto se logró con el desprendimiento del Sol. Enseguida, el cuerpo astral que amenazaba arrastrar al organismo humano a la muerte hizo que se desprendiera de la Luna. Y en razón de ser triple el organismo del hombre es que produjo este triple proceso. Vemos pues así que el hombre debe a un proceso cósmico muy complejo a las facultades de que dispone actualmente. Pero también sabemos que todos los reinos de la naturaleza no pueden seguir la marea general de la evolución. La exposición que hemos dado en estos hechos en el curso de los últimos años nos ha mostrado que en cada encarnación planetaria de nuestra Tierra, ciertas entidades han quedado rezagadas en la evolución general y luego, cuando la evolución avanza, tienen que vivir en condiciones que no corresponden absolutamente a esa evolución. Pero también hemos visto que en el fondo toda la evolución no adquiere un verdadero impulso sino merced al rezagamiento de esas entidades. Sabemos muy bien que ciertos seres se han quedado rezagados durante la evolución lunar, a quienes llamamos las entidades luciféricas, y que ellas han sido causa de muchísimos males, pero también le debemos la posibilidad de nuestro ser interior. Desde cierto punto de vista hasta podríamos decir que el rezagamiento de las entidades luciféricas fue un sacrificio. Se quedaron atrás para poder, en el estado terrestre, ejercer ciertas actividades particulares y dar al hombre las pasiones que están ligadas a su dignidad humana y a su libre arbitrio. Es necesario que nos habituemos a tener concepciones muy diferentes de las concepciones ordinarias. Desde el punto de vista de estas últimas, uno podría imaginarse que los espíritus luciféricos no pudieron evitar quedar rezagados y no los perdonaríamos sus negligencias, pero no hubo negligencia de su parte. Su retardo, desde ciertos puntos de vista, fue un sacrificio con el fin de adquirir los medios necesarios para obrar sobre nuestra humanidad terrestre. Gracias
a lo que hemos dicho en la conferencia anterior, sabemos que hubo no solamente entidades que quedaron rezagadas, sino también ciertas sustancias. Estas últimas están sometidas actualmente a las leyes que regían estos estados planetarios anteriores y que han sido transportados en el curso de la evolución. Así es como se cruzan y entrecruzan las fases de la evolución antigua y de la nueva, y es lo que en realidad permite la multiplicidad de la vida, que nos ofrece los grados de existencia más diversos. El reino animal no hubiera podido jamás desarrollarse paralelamente al reino humano, si al final del periodo de Saturno ciertos seres no se hubieran rezagado en su evolución para constituir en el periodo solar un segundo reino, paralelamente al reino humano que ya se había elevado a un grado superior. Este retardamiento fue absolutamente necesario para constituir la base de formaciones ulteriores. ¿Por qué fue necesario quedarnos seres y sustancias así rezagados? Podemos contestar mediante una comparación. La evolución humana debía progresar por grados. Para ello era necesario que el hombre se afirmara progresivamente. Se hubiera quedado en el mismo sitio si se hubiera servido de las mismas fuerzas durante la evolución en el periodo de Saturno. Era necesario que esas fuerzas fueran trabajadas. Tomemos como comparación un vaso de agua en la cual haya sustancia cualquiera en disolución. Todo el líquido presentará en la misma coloración, la misma densidad, etc. Será igual de arriba a abajo. Supongamos ahora que las partes más groseras se vayan depositando en el fondo. El agua se purifica y las sustancias más finas sobrenadan. El agua no ha podido purificarse más que eliminando los elementos más groseros. Y fue así como hacia el final de la evolución del periodo saturnino se formó un depósito. La humanidad se desembarazó de ciertos elementos para no conservar más que las partes sutiles, y las partes que se depositaron formaron más tarde el reino animal. Gracias a este depósito los otros seres pudieron refinarse y elevarse un grado más, y a cada grado ciertos seres tuvieron que ser eliminados para que el hombre pudiera elevarse más y más. Nuestra humanidad no ha podido formarse más que liberándose de seres que vivían en torno a nuestro en los reinos inferiores. Esos seres han formado parte antes de nuestra corriente evolutiva. Han estado unidos a nosotros como las materias más densas se encuentran en suspensión en el agua. Nosotros los hemos dejado irse hundiendo para que formaran una base sobre la cual nos hemos elevado. Bajemos la mirada hacia los tres, los cuales los hemos elevado. Bajemos la mirada hacia los tres reinos inferiores de la naturaleza que viven cerca de nosotros y comprenderemos que ese es el suelo sobre el cual hemos podido crecer y desarrollarnos. Esos seres han descendido para permitir que nos eleváramos. Es así como podemos comprender mejor los reinos de la naturaleza. El estudio de la evolución terrestre nos aclarará aún más los detalles de este proceso. Recordemos que todo está implicado en nuestra evolución terrestre. Ya hemos visto que la separación del Sol y de la Luna tuvieron lugar en realidad en favor del organismo humano, con el fin de permitirlo alcanzar en el curso de la evolución terrestre un grado suficiente de desenvolvimiento que le diera la individualidad. En cierta forma fue necesario para purificar el organismo humano, pero estas separaciones que tuvieron lugar en el seno del universo a causa del hombre, esta transformación profunda de nuestro sistema solar entero, no se produjo sin ejercer una influencia sobre los otros tres reinos de la naturaleza y en particular sobre el reino animal que nos está más próximo. Y aquí lo que nos revela la investigación espiritual a propósito de esta influencia. El hombre había alcanzado cierto grado de evolución cuando el Sol se desprendió. Ahora bien, si hubiera debido quedarse en el grado que ocupaba cuando la Luna estaba todavía unida a la Tierra, su organismo actual no habría podido formarse y hubiera sucumbido a una especie de desecamiento, de empobrecimiento. Era por lo tanto indispensable liberar a la Tierra de las fuerzas lunares, pero el organismo humano no habría podido formarse si el hombre no hubiera conservado a través del antiguo periodo lunar un organismo maleable. Hubiera podido hasta endurecerse en tal forma en que el desprendimiento de la Luna no hubiera remediado nada. ¿Qué ocurrió pues en el momento de la separación de la Luna? El organismo humano se volvía más y más grosero. El hombre en realidad nunca se pareció a la madera. Esto sería una comparación demasiado grosera, porque su organismo era a pesar de todo mucho más sutil que actualmente. Pero para ese tiempo, para ese periodo comprendido en esta separación del Sol y la de la Luna, la parte espiritual que en cierto sentido vivía ya alternativamente con o sin cuerpo, encontraba el cuerpo que trataba de reintegrar
desinficado a tal punto que ya no lo era posible convertirlo en su morada. He aquí por qué la parte espiritual y anímica de un gran número de antecesores de la humanidad abandonó completamente la Tierra y buscó durante un tiempo refugio en otros planetas de nuestro sistema. El endurecimiento que se produjo en la época que siguió al desprendimiento del Sol había vuelto inutilizables a los cuerpos físicos. Solo una parte muy pequeña de cuerpos físicos pudo ser reempleada y mantenerse a través de este periodo. Ya os hemos descrito esta emigración de la mayoría de las almas humanas hacia los espacios celestes y os hemos mostrado cómo la corriente directa de la evolución logró mantenerse merced a un reducido número de almas, que eran las más fuertes y robustas y capaces de luchar con esas condiciones adversas y venciéndolas. Fueron estas almas fuertes las que salvaron la evolución en ese periodo tan crítico. Lo que llamamos el yo, la individualidad humana, no intervenía todavía realmente en todo ese proceso. El alma conservaba todavía su carácter de alma de la especie. Cuando las almas humanas emigraron, se retiraron a estas almas colectivas o almas grupo. Luego se produjo el desprendimiento de la luna, con lo cual se hizo posible la refinación del organismo físico, el cual pudo entonces recibir nuevamente las almas que se habían refugiado y emigrado antes. Estas fueron descendiendo poco a poco sobre la Tierra hasta el curso del periodo atlántico y reintegraron los cuerpos humanos. Por lo tanto, ciertos organismos se habían perpetuado a través del periodo crítico, pero no podían ser portadores de las almas humanas porque eran demasiado groseros. Subsistieron paralelamente al lado de los que eran susceptibles de un refinamiento ulterior y fueron los antecesores de organismos aún más groseros. Esto fue lo que hizo que al lado de aquellos cuerpos que se convirtieron en portadores de individualidades humanas, se mantuvieron otros organismos que no pudieron lograr ese objetivo. Estos provenían de los organismos abandonados por las almas humanas en la época en que el Sol ya se había desprendido de la Tierra, pero en el que la Luna estaba todavía unida a ella. Vemos pues que al lado del hombre se mantuvo un reino que, conservando las características lunares, era incapaz de albergar a un yo. Estos organismos son los antepasados de los animales actuales. Podrían parecer extraño que los animales, aunque estén dotados de organismos más groseros que los nuestros, estuvieran, sin embargo, en posesión de facultades que ejercen con cierta sabiduría en el mundo, como por ejemplo en el caso del castor. Pero nada hay en ello de que asombrarse, siempre que uno no crea que las cosas son demasiado sencillas. Precisamente los organismos de los seres que no fueron ocupados por almas humanas trabajaron para crearse una construcción animal exterior, cierta estructura nerviosa, etc., que les permitiera adaptarse completamente a la existencia terrestre, porque los seres que no eran capaces de recibir un alma humana se quedaron durante todo el tiempo unidos a la Tierra. Los otros organismos que debían acoger a las almas humanas, al yo, estaban también en la Tierra, porque debían más tarde de transformarse cuando la luna se separara, y tuvieron que perder para afirmarse lo que habían adquirido precedentemente. Así pues, cuando la luna se separó de la Tierra, esta estaba ocupada por ciertos organismos perpetuados en línea continua, tal como se había formado antes bajo la influencia de la luna unida a la Tierra. Estos organismos permanecieron siendo groseros, habían conservado sus leyes y se habían solidificado hasta tal punto que el desprendimiento de la luna no tuvo ninguna influencia sobre ellos. Se perpetuaron simplemente sin abandonar su carácter fijo y rígido. Los otros organismos que debían albergar individualidades humanas no podían perpetuarse tal cual y se fueron transformando de manera que permitiera la intervención de las almas que en el intervalo se habían separado completamente de la Tierra. Después de haber vivido en otras regiones, tenían que volverse a reunir. Esa es la diferencia entre los seres que habían conservado la antigua rigidez lunar y los que se habían transformado. ¿En qué forma se expresa esta diferencia? Cuando las almas que habían emigrado de la Tierra retornaron y tomaron posesión de los cuerpos, comenzaron a construir el sistema nervioso, el cerebro, etc. Para esta construcción interior emplearon en alguna forma las fuerzas que ya poseían. Las otras que se habían cristalizado no podían sufrir ninguna transformación. Entonces se apoderaron de ellas otras entidades que se habían quedado en un grado procedente y no habían alcanzado un desenvolvimiento suficiente como para obrar desde el interior del organismo
sino solo desde afuera, como almas de la especie animal o almas colectivas. Y así fue como los organismos que eran capaces de ello recibieron el alma humana cuando se desprendió la luna. Y estos seres modelaron el organismo de manera de darle a la estructura perfecta del hombre, mientras que los seres que permanecieron incambiables durante la evolución humana no pudieron transformarse, y las almas que actualmente toman posesión de ellos son las que no están en condiciones de adquirir o desarrollar un yo, que han permanecido en la etapa lunar, que se han asimilado toda la naturaleza lunar y que se han convertido así en las almas colectivas o almas grupo de los animales. Así es como la diferencia entre el hombre y el animal se explica por los acontecimientos cósmicos, y han sido ellos los que han producido en la evolución terrestre dos especies de organismos. Si hubiéramos debido detenernos en la estructura de los seres inmediatamente inferiores al hombre, flotaríamos actualmente en torno de la Tierra, porque nuestros organismos se hubieran vuelto demasiado rígidos. No podríamos descender, y aunque seríamos seres más perfectos, nos encontraríamos donde están los organismos de las almas grupo de los animales, pero habiéndose refinado nuestros organismos, nos hemos podido encarnar en la carne terrestre. Las almas de las especies de animales no sienten esa necesidad, pues actúan sobre ellos desde los planos superiores. Vemos pues que los animales son actualmente a la imagen de lo que hubiéramos sido si nuestro organismo no se hubiera transformado. ¿Y cómo es que los animales, que no son inferiores y cuyo organismo era duro y rígido, han descendido sobre la tierra y nos lo deben a nosotros? Son los descendientes de aquellos cuerpos que rechazamos y rehusamos reintegrar después del desprendimiento de la luna. Los hemos abandonado para encontrar otros más tarde, lo que nos hubiera sido posible si no hubiéramos podido abandonar los primeros en ese momento, porque después del desprendimiento del sol tuvimos que tratar de buscar la manera de subsistir en la tierra. Aquí reconocemos el proceso por el cual abandonamos. Por ejemplo, ciertos seres que debajo de nosotros, para poder elevarnos nosotros mismos, ha sido necesario que pasáramos por otros planetas y dejáramos que nuestros cuerpos se reintegraran en la tierra. En cierto sentido debemos lo que somos a aquellos a quienes abandonamos en la tierra. Esta deuda puede aún ser descrita con mayor exactitud. Preguntémonos de dónde procedió la posibilidad de abandonar la tierra durante este periodo crítico, porque la verdad es que un ser no puede marcharse cuando se la antoje así nomás. Y es que aquí donde por primera vez se manifiesta en la evolución terrestre la acción de las entidades luciféricas en relación con la humanidad. Fueron ellas las que nos condujeron a esa época. Fueron ellas las que en la época crítica nos arrancaron también a la evolución terrestre. Es como si hubieran dicho: una época crítica amenaza a la tierra, abandonémosla. Y bajo la dirección de las entidades luciféricas abandonamos la tierra. Ellas hicieron penetrar entonces en nuestro cuerpo astral de ese entonces el principio luciférico, el apego a todo lo que en nosotros llamamos la posibilidad del mal, pero que al mismo tiempo implica la posibilidad de la libertad. Si entonces no nos hubieran sacado de la tierra, habríamos quedado encadenados a la forma que nos habíamos creado entonces, y actualmente lo más que podríamos hacer sería flotar por encima de ella, sin poder penetrar en la misma. Las entidades luciféricas nos ejercitaron, educaron y ligaron su propia entidad con la nuestra. Si nos damos cuenta de este hecho, comprenderemos también cómo hemos tomado en nosotros, al partir las influencias luciféricas. Los organismos que permanecieron en la tierra no tuvieron que sufrir la influencia luciférica. Pudieron participar de nuestros destinos terrestres, pero no pudieron participar de nuestros destinos celestes. Al retornar a la tierra estábamos marcados por la influencia luciférica, lo que no sucedía con dichos seres, y fue así como se nos hizo posible la vida en el cuerpo físico, sin depender de él. De esta manera nos pudimos ir independizando cada vez más con respecto al cuerpo material. Los seres que, por el contrario, no habían sufrido la influencia luciférica, representaban para nosotros lo que eran nuestros cuerpos astrales en la época comprendida entre el desprendimiento del sol y de la luna, justamente aquello de lo que nos hemos librado. Todo lo que los animales pueden presentar de crueldad, de voracidad o de otros vicios de la bestialidad, al lado de las aptitudes y habilidades de que están dotados, serían nuestros si no se nos hubieran dado el medio de librarnos de ellos.
del león o la astucia del zorro, etc., nos han sido quitadas y llevan fuera de nosotros una existencia independiente. Los animales tienen de común con nosotros lo que es propio de nuestro cuerpo astral, la facultad de sentir el dolor, pero a consecuencia de los acontecimientos que acabamos de relatar no han podido adquirir la facultad de elevarse por el dolor triunfando del mismo, puesto que carecen de individualidad. Los animales, en este sentido, son muchísimo más dignos de compasión que nosotros. Nosotros podemos sentir el sufrimiento, pero cada sufrimiento es para nosotros un medio de perfeccionamiento. Nos elevamos al vencerlo. Hemos dejado detrás a los animales que ya poseían la facultad de sufrir, pero que carecen de la que les permitiría elevarse por encima del sufrimiento y triunfar de él. Tal es el sentido de los animales. Se encuentran en el mismo estado en que estábamos nosotros cuando éramos capaces de sufrir, pero en el que aún no sabíamos cómo sobreponernos al dolor y transformarnos en lo que puede ser un bien para la humanidad. Y es así como en el curso de la evolución hemos dado a los animales lo peor que había en nosotros y constituyen en torno nuestro como los testimonios del perfeccionamiento que hemos alcanzado. Nunca nos habríamos desembarazado del depuesto grosero que teníamos si no hubiéramos abandonado a los animales detrás de nosotros. Es necesario aprender y a no considerar estos hechos como teorías, sino a vivirlos y probarlos. Con un sentimiento cósmico del mundo debemos decir a los animales: heos aquí, en torno nuestro, sentid el dolor como nosotros, los hombres, pero nosotros podemos extraer un bien del sufrimiento porque poseemos los medios de vencerlo, mientras que vosotros lo único que podéis hacer es sufrirlo y aguantarlo. Habiendo recibido el sufrimiento, os lo hemos abandonado a vosotros, reservándonos para nosotros el poder de triunfar de él. Y si la teoría se transforma así en un sentimiento cósmico, entonces surgirá en nosotros, con respecto del reino animal, una profunda compasión. Donde quiera que se mantiene aún vivo el recuerdo de la sabiduría primordial, producto de una vaga clarividencia que era capaz de descubrir a cada una de las cosas pasadas, se ha mantenido viva y profunda la piedad y la compasión hacia el mundo animal. Y esta compasión renacerá cuando el hombre se habitúe a acoger la sabiduría espiritual, reconociendo de nuevo el eslabón que une el karma humano al karma del mundo. Durante las épocas de obscuramiento en que ha predominado el pensamiento materialista, estas relaciones no podían siquiera vislumbrarse. No estudiaban más que las cosas que actualmente están separadas en el espacio, sin siquiera soñar en el que originariamente no eran más que uno. Era natural que no se sintiera el lazo que une el hombre al animal, y en todas las regiones de la tierra en que se tuvo la misión de velar la conciencia de esta estrecha conexión entre ambos, fue reemplazada por una conciencia limitada a la superficie del espacio. El hombre, de una manera bien extraña, pagó así su deuda con los animales, comiéndoselos. Estos hechos nos demuestran hasta qué punto estas ideas están ligadas al mundo de las impresiones y de los sentimientos. Estos, en último análisis, van derivando, y a medida que las ideas y los conocimientos se van transformando, los sentimientos e impresiones cambiarán también en el seno de la humanidad. El hombre no ha podido hacer otra cosa que seguir su evolución, y por este motivo se vio obligado a dejar que otros seres se hundieran para elevarse él mismo. No podía darles la individualidad que compensa mediante el karma. Los sufrimientos que tengan que soportar no ha podido transmitirlos más que el dolor, sin la ley kármica de la reparación, pero lo que entonces no han podido darles, el hombre se lo dará en el futuro, cuando una vez libre y consciente de sí mismo se haya dado cuenta de las cosas. Entonces, con plena conciencia, comprenderá la ley kármica y dirá: es a los animales a quienes debo todo lo que soy. Lo que yo no puedo ya dar a cada animal en particular, puesto que han caído de una existencia separada de una existencia sombría, la deuda que he contraído con ellos es menester que la pague ahora, tratándolas en forma reparadora. El progreso de la evolución debido al conocimiento del karma conducirá a las relaciones entre el hombre y el reino animal muchísimos mejores que las que existen actualmente, especialmente en el occidente. El hombre que ha hecho caer al animal sabrá tratarlos de manera que se eleven. Existe pues cierta relación entre el karma y el reino animal, sin que no obstante sea posible comparar el destino del animal con el karma humano. Pero si consideramos la evolución terrestre en su conjunto y todo lo que ha pasado del hombre en su desenvolvimiento,
veremos que es posible hablar de un lazo entre el karma de la humanidad y del reino animal. Bueno, amados hermanos, seguiremos compartiendo los próximos capítulos de Secretos de Manantial del Cielo para cada uno de vosotros. Si no has dado un like, dale like y comparte con aquellos que necesitan saber un poquito más de sabiduría. Que el Eterno lo bendiga grandemente. Bye bye.